Lovely. Delightful. Absolutely super. Jolly good. Lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Brits. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a saludar en estéreo. Hola. Estoy probando cosas nuevas porque estoy mal de la cabeza. Si tú, que me estás escuchando, os he saludado en plural, ahora os voy a hablar en singular, a ti, que me estás escuchando. Y si estáis escuchándome varias personas juntas, imaginaos que me dirijo por separado a cada uno de vosotros. Si tú estás escuchando esto, a pesar de no ser un gran fan del ajedrez, te digo dos cosas. Primero, que yo tampoco lo soy. O más bien, tampoco lo era. Cuidado. Y segundo, has tomado una gran decisión escuchando este episodio. Aunque creyeses que no te iba a gustar, porque es que a mí hay mucha gente que me dice no, este no lo escuché porque el tema no me interesa. Luego lo escuchan y me dicen, joder, pensé que no me interesaría, pero al final el episodio me encantó, como por ejemplo pasó con el de los samuráis. Bueno, pues ahora ya te digo, si estás escuchando esto, has tomado una gran decisión. Porque, aunque el ajedrez sea el hilo conductor de esta conversación, aquí hablamos del cerebro, hablamos de cómo somos y de lo que podemos saber de nosotros mismos a través de un juego tan intelectualmente exigente como este. No en vano, se están llevando a cabo no pocos estudios neurocientíficos con el ajedrez como punto de partida. Y todo esto que podemos aprender prestando atención a esta hora de diálogo que va a empezar ahora en cuestión de segundos es gracias al protagonista de este episodio 64, Leoncho García, un vasco que iba para grandísimo del ajedrez, pero que optó por dejar de mover las fichas para comenzar a relatar cómo otros las movían. Y qué bien lo hace, es un narrador sobresaliente. Y no solo es un periodista, sino también un filósofo, y no sé si voluntariamente o no, pero sus reflexiones dan mucho que pensar, como comprobaréis. Y bueno, sobre todo Leoncho tiene la virtud de contagiarte su pasión, de inocularte su veneno. Yo llegué a nuestra charla, que grabamos en la Ciudad da Cultura de Santiago durante el Mundial Cadete de Ajedrez, que se celebró aquí, en la capital gallega. Yo llegué a esa charla teniendo curiosidad por el deporte, pero me marché sintiendo verdadero interés y admiración por el deporte y por aquellos que lo practican, hasta el punto de que los días posteriores a mi encuentro con Leoncho me los pasé devorando documentales y películas sobre el tema, y cuanto más sé, más me apasiona. No tengo pajolera idea de jugar y me he propuesto aprender. Tengo verdadera intención de aprender. Ya veremos, porque yo soy bastante negado para estas cosas. Ya intenté jugar siendo niño y era bastante malo, pero creo que ahora lo voy a retomar porque, en serio, como os decía, estoy completamente contagiado ya de la pasión por Leoncho García. Y bueno, así estoy ahora mismo. Os digo que me ha contagiado de su pasión, pues así estoy ahora, pendiente de ese duelo histórico entre los dos mejores ajedrecistas del mundo, entre Magnus Carlsen, de quien vamos a hablar, de quien vais a escuchar que hablamos en esta charla, y Fabiano Caruana, porque están ahora mismo disputando el Mundial de Londres. Creo que les quedan 4 partidas por jugar, 4 asaltos. Ahora mismo, a 20 de noviembre, están empatados 4-4. Y bueno, como os decía, pues creo, si no me equivoco, que quedan 4 encuentros para saber quién de los dos se lleva el gato al agua. Y bueno, quizás ahora no os importe esto que os estoy contando de Caruana, de Carlsen y del Mundial de Ajedrez, pero no me extrañaría que al final de este episodio, de este diálogo con Leoncho, vosotros también veáis las cosas de otra forma. Ya me contaréis. Episodio 64 con Leoncho García. ¿Cómo estás, Leoncho? ¿Qué tal? Pues muy bien. Como soy un privilegiado porque hago lo que me gusta,
cuando estoy rodeado de un ambiente como este del Mundial de Niños en Santiago de Compostela, con niños de todas las razas y colores de los 5 continentes, además de sus padres, entrenadores, etcétera, pero este ambiente es muy, muy estimulante porque, no sé, ajedrez, inteligencia, niños que piensan, es realmente justo lo que necesita el mundo, en mi opinión, ¿no? Yo estoy cada vez más convencido de que el mundo, gran parte de él, vamos a ser más precisos, camina muy rápidamente hacia la idiotez colectiva. Ajá. No sé si eso tiene que ver con la telebasura, que para mí ya es un término demasiado suave. Estoy pensando en proponer a la Real Academia de la Lengua que añadan al diccionario el término telemierda, que me parece que define mucho mejor la bazofia inmunda que se está emitiendo en algunos canales de televisión, incluso en horario infantil, ¿no? No sé si es eso o si es lo que podríamos llamar la neurosis del fútbol. No me refiero al fútbol como deporte, que me gusta y disfruto viendo buen fútbol. Me refiero a los millones de personas, me atrevería a decir centenares de millones de personas en el mundo, en cuyo cerebro hay un balón de fútbol y muy poquito más, las cosas esenciales de su vida, de lunes a domingo, ¿no? O si es el mal uso de las redes sociales, o si es la suma de esas 3 cosas y alguna más. Pero solo así, en mi opinión, se puede entender que haya gente que esté eligiendo democráticamente a tipos como Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, o Salvini en Italia, o Orbán en Hungría, y podríamos seguir con un largo etcétera, ¿no? Entonces, creo que el mundo necesita actividades que inciten a la gente a pensar. Y si además esas actividades son juegos, pues todavía mejor. Y si empezamos a difundirlo entre los niños, aún mejor. Así que, volviendo al principio de mi respuesta a tu primera pregunta, por eso me siento tan bien, especialmente aquí, rodeado de niños y en una ciudad que me gusta tanto como Santiago, ¿no? ¿Se ha reflejado todo esto que me has contado? ¿Se refleja en el mundo del ajedrez? En nuestro país, por ejemplo, ¿hay menos niños interesados por el ajedrez que antes? No, y seguramente a nuestros oyentes o escuchantes les va a sorprender que yo diga un no tan rotundo, porque seguramente ellos están pensando, pero bueno, si ahora de ajedrez se habla mucho menos en los medios de comunicación masivos, porque, claro, los de cierta edad se acordarán de Fischer-Spassky en el 1972, durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquello fue primera página en todos los periódicos del mundo. Después hubo un Karpov-Korznoi, que era un nuevo héroe soviético que había recuperado el honor nacional perdido por Spassky ante los americanos, contra un traidor, entre comillas, a la patria, Korznoi, que se había escapado de la Unión Soviética y luego se convirtió en el candidato al título de Karpov. Esos fueron los duelos más escandalosos de la historia del ajedrez, otra vez primera página. Y luego vino Karpov-Kasparov, que era el viejo héroe del comunismo que todavía mandaba mucho en el Kremlin. Estamos hablando entre los años 85 y 90, justo antes de que la Unión Soviética se disolviera como un azucarillo, y contra Kasparov, que era como el embajador de la perestroika de Gorbachov, o sea, del espíritu renovador de Gorbachov, ¿no? Claro, todas esas connotaciones extradeportivas hacían que esos duelos de ajedrez fueran mucho más que ajedrez. Para que hoy existiera algo parecido, necesitaríamos que los 2 mejores del mundo fueran un israelí y un palestino. Ya. Como eso es prácticamente imposible que ocurra, pues la gente puede pensar que el ajedrez ya no está de moda. Pero no es así, porque hay otros caminos, que es el ajedrez educativo, sobre todo. España es en este momento el país de mayor referencia mundial en aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez, y también es el país del mundo que organiza más torneos internacionales desde el año 88, a raíz del bombazo que fue el duelo Karpov-Kasparov en Sevilla 87, que en televisión española, cuando retransmitimos la última partida, yo era el locutor de aquella retransmisión, llegamos a tener 13 millones de espectadores viendo ajedrez solo en España, ¿no? Pues a raíz de eso, desde el 88 España es el país que organiza más torneos internacionales.
Y bueno, en realidad los niños españoles ahora, en número, juegan mucho más al ajedrez que hace 30 o 40 años. Lo que pasa es que todo esto que acabo de contar, el 95% de los españoles lo desconocen. Que me has dicho una cosa fuera de micrófonos que me ha llamado mucho la atención, que es que el ajedrez es una de las 3 disciplinas que más niños prodigio descubren, podríamos decir. Sí, esto es muy interesante. Las otras 2 son la música y las matemáticas. Muchas veces yo he pensado, bueno, pero ¿y por qué? Quiero decir, no sé si algún escuchante me podrá corregir, pero yo he investigado un poco y creo que no existe nadie en el mundo de la literatura, por ejemplo, que haya escrito como un genio a los 12 o 13 años. Los ejemplos más precoces, Lope de Vega, Gameau y alguno más, tendríamos que irnos ya 15, 16, 17, ¿no? En cambio, en música, en matemáticas y en ajedrez hay obras geniales a los 12 o 13 años. ¿Cuál es el factor común? El pensamiento abstracto. Es decir, aunque la experiencia sea siempre importante en cualquier campo, aunque tú seas un genio para la literatura, o sea, aunque en el nacimiento tú tengas ya los genes de un genio, no vas a poder escribir como un genio hasta que hayas leído lo suficiente y vivido lo suficiente. Hasta que tengas las herramientas, ¿no? Hasta que las adquieras. Exacto. Esa base es casi imposible adquirirla a los 12 o 13 años. Tienes que esperar hasta los 15, 16, 17. En cambio, en ajedrez, música y matemáticas, aunque por supuesto la experiencia es importante, no voy a negar yo eso, pero no es imprescindible. Entonces, por eso hay niños y niñas de 12, 13, 14 años que producen genialidades, ¿no? Esto va en la línea de otra pregunta que quería hacerte, que es ¿qué importancia tiene la experiencia en el ajedrez y qué importancia tiene la madera, no sé si genética o la madera cerebrales, que no sé cómo No, ese es otro tema apasionante. Yo tengo medio escrito un libro sobre el actual campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, que va a llevar como título ¿Cómo educar a un genio? Entonces, ahí planteo ese debate. Es decir, yo he entrevistado a los padres de Carlsen. Es un genio, sin duda alguna, ¿no? Pero he entrevistado a sus padres, a sus hermanas, a sus primeros maestros. Entonces, es muy difícil establecer dónde está la frontera entre qué es genético y qué es adquirido por la educación o el entorno. Por ejemplo, Carlsen y sus hermanas fueron muy estimulados intelectualmente desde bebés por sus padres. Vale, entonces eso te podría hacer pensar que es adquirido o genético. Pero es que Carlsen a los 4 años y medio era capaz de recitarte de memoria todos los países del mundo con sus capitales, superficie, habitantes y banderas. Yo creo que ahí tiene que haber una parte genética. La pregunta del $1.000.000 es ¿qué porcentaje es genético y qué porcentaje es adquirido? Yo creo que no podremos contestar a esa pregunta hasta que sepamos del cerebro humano mucho más de lo que sabemos ahora. Aunque es cierto que gracias a inventos tecnológicos como la resonancia magnética funcional o la magnetoencefalografía o la tomografía de positrones, hoy sabemos del cerebro humano mucho más que hace 25 años, pero nos falta todavía mucho por saber. Y preguntas como esta creo que no podremos aclararlas hasta que sepamos mucho más. Planteas esa pregunta, la plantearás en el título del libro. ¿Cómo educar a un ajedrecista? Entiendo que Magnus Carlsen fue, digámoslo así, bien educado, y un ejemplo de un ajedrecista mal educado fue Bobby Fischer. ¿Qué fue lo que pasó con Bobby Fischer? A ver, en mis conferencias, a veces mi conferencia es solo sobre Bobby Fischer, porque es un personaje de película. Se puede estar hablando 2 horas sin aburrir a nadie, aunque no tenga ni idea de ajedrez, ¿no? Entonces yo ahí sé que entre los que me están escuchando, los que son grandes apasionados por el ajedrez, van a sufrir cuando yo les diga la parte mala de Bobby Fischer, porque para ellos, igual que para mí, Fischer es alguien maravilloso, ¿no? Yo empecé a jugar al ajedrez como millones de personas en todo el mundo gracias a Fischer en el 72, ¿no? Pero el problema es que Fischer es también el ejemplo perfecto de lo que no habría que hacer jamás con un niño o niña que muestre un gran talento para algo. Me da igual que hablemos de ajedrez, de piano, de fútbol o de lo que sea, ¿no? Que es permitir que se obsesione
con eso que le apasiona y no se eduque de forma equilibrada como un ser humano. Ese es el problema de Bobby Fischer, que por circunstancias que sería larguísimo contar en detalle, él tiene una infancia, digamos, poco recomendable en cuanto a el perfil de sus padres, que además están separados, no conoce a su verdadero padre hasta que se muere y en realidad él no sabía que ese que se ha muerto era su verdadero padre. En fin, es una historia muy complicada, con constantes cambios de domicilios, pasa muchísimas horas solo en su casa por las tardes porque su madre tenía pluriempleo, etcétera, etcétera. Y al final lo que ocurre es que Fischer, cuyo cociente de inteligencia era superior al de Einstein, se convierte en un enfermo mental, que fue bastante desgraciado a lo largo de su vida. A pesar de ser campeón del mundo y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, sufrió muchísimo a lo largo de su vida porque acabó siendo un enfermo mental y murió como un enfermo mental. Entonces, bueno, digamos que es un ejemplo muy claro, para bien y para mal, de un personaje de película, ¿no? De hecho, en sus últimos días era uno de estos locos que estás tomando un café en un bar y se te sienta al lado y te cuenta milongas que no te crees, ¿no? Y mucho más que eso. Desarrolló fobias terribles, tenía complejos persecutorios. Paranoias. Bueno, de hecho no tendría por qué haber muerto a los 64 años. Murió porque a partir de una enfermedad renal relativamente fácil de curar, él no quiso curarse, no quería que los médicos, digamos, entrasen en su cuerpo. Eso acabó derivando en un cáncer de próstata, pero que en realidad el cáncer de próstata hoy, si se pilla a tiempo, es perfectamente curable, pero es que él no quiso que se curase, ¿no? Y ahí podemos hacer la misma pregunta respecto a cómo él acabó. Hemos hablado de que tuvo una educación muy complicada, pero claro, ¿cuánto de esa locura, por decirlo de alguna forma, es genética y cuánto es adquirida? A ver, lo que yo puedo aportar aquí es que yo he consultado esto con psiquiatras que han, digamos, estudiado o conocen la vida de Fischer y me han dicho: es probable que en Fischer hubiera ya una tendencia hacia determinadas enfermedades mentales ya genética, pero, y el pero va con mayúsculas, si él hubiera tenido una infancia equilibrada, es probable también que esa tendencia no se hubiera desarrollado nunca o, en el peor de los casos, se hubiera desarrollado pero solo de manera, digamos, leve o controlable, no como lo que de hecho ocurrió en su vida, que acabó siendo un enfermo mental, digamos, grave, ¿no? Y de hecho creó un poco esa imagen, ese estereotipo que no se corresponde realmente con la realidad si te ciñes a la estadística de ajedrecista genial, pero loco. Sí, esa es una imagen extendida, en parte porque, vamos a ver, hay muchas películas sobre ajedrez. El ajedrez es muy tentador para un director de cine para hacer una película. Algunas películas de ajedrez son muy buenas, por ejemplo, En busca de Bobby Fischer, que se llama así, aunque no es sobre Fischer, esa película es muy buena. Sobre un niño que admira a Bobby Fischer. Sí, exacto. Hay una que ganó el Oscar a la mejor de habla no hispana, no sé si es el año 82, 83. El título original es La Diagonal du Fou. Fou en francés quiere decir al mismo tiempo alfil y loco. Uh-huh. Eso está basado en las vidas de Karpov y Kosnoy, especialmente. Y luego hay películas malísimas sobre ajedrez que se basan en el típico loco de Atar, que es un gran campeón de ajedrez. Entonces, eso ha proyectado una imagen totalmente falsificada del ajedrez. Y como tú muy bien decías en la pregunta, estadísticamente es muy fácil demostrar que esa imagen es mentira. Tú ahora coges el ranking mundial de los 100 primeros del mundo y yo, siendo muy generoso en la definición de la palabra loco, es decir, siendo muy flexible en esa definición, te podría señalar como máximo 4 o 5 jugadores de los 100 primeros del mundo a los que podríamos llamar locos o muy extravagantes, sí, o desequilibrados. 4 o 5 sobre 100. No sé, yo creo que probablemente si coges a los 100 mejores pianistas del mundo o a los 100 mejores informáticos, seguramente también habrá 4 o 5, ¿no? De ahí ese debate, ¿no? De la creatividad y un poco... Sí. Esto es muy interesante. El psiquiatra, un psiquiatra islandés que fue amigo de Fischer en sus últimos años antes de morir, dice una cosa muy interesante. Dice, las personas normales pensamos
Nada, no te preocupes, está sonando. Pensamos generalmente dentro de los límites de una caja, ¿no? Dentro de unos límites, digamos. Muy de vez en cuando salimos de esos límites y entonces nos convertimos en personas muy creativas. Pero eso lo hacemos muy de vez en cuando y no solemos tener problemas en volver dentro de la caja, volver dentro de los límites después de haber creado algo realmente excepcional, ¿no? Otras personas, los que son como Fisher, salen de la caja con mucha frecuencia. Entonces, pasan más tiempo fuera que dentro. Esto es. Producen muchas genialidades. Su creatividad es inmensa. Pero su gran riesgo es que en numerosas ocasiones no son capaces de volver dentro de los límites y eso es lo que llamamos locura. Ajá. Es que todos hemos oído que la felicidad está en el ahora, que la felicidad está en el presente. Pero la gente creativa tiene que vivir en el futuro, ¿no? Un ajedrecista tiene que anticiparse. En eso consiste el ajedrez realmente, ¿no? En saber qué es lo que va a hacer el rival, en anticiparse. Exacto. El ajedrez en muchas cosas es como la vida y por eso tiene tantas aplicaciones pedagógicas tan interesantes, ¿no? Un ajedrecista efectivamente tiene que pensar no solo en lo que está viendo en el tablero, sino tiene que soltar absolutamente su imaginación. Una pregunta que el ajedrecista se hace muchísimas veces durante una sola partida es ¿y si este caballo en vez de estar aquí estuviera allá? ¿Y si este peón que me está estorbando no existiera? ¿Y si? Entonces ahí, digamos, suelta su imaginación incluso pensando en cosas que aparentemente son imposibles. Pero pensar en algo que aparentemente es imposible le permite a veces captar combinaciones de jugadas que consiguen hacer lo que parece imposible. Por eso, a veces, una partida muy creativa en ajedrez, muy bella, por tanto, produce en el aficionado una sensación similar a la que la novena de Beethoven produce en un melómano o las meninas de Velázquez en un amante de la pintura, ¿no? Y no sería descabellado, por esto que tú has dicho, que un ajedrecista vive, por decirlo de alguna manera, de preguntarse ¿y si? ¿No sería descabellado, por ejemplo, que sea hipocondríaco un ajedrecista? Bueno, conozco algún caso de ajedrecista hipocondríaco, pero seguramente también conozco casos de bancarios hipocondríacos o barrenderos hipocondríacos o locutores de radio hipocondríacos. Vamos, yo mismo, ¿no? Pero lo digo por esto de vivir en el futuro, por vivir siempre pensando ¿y si es esto? ¿Y si es lo otro? Por plantearse posibilidades. Si hablamos de ajedrecistas de superélite, probablemente, igual que si hablamos de pintores de superélite o de músicos de superélite, es probable que haya un mayor número de excéntricos o de hipocondríacos o de gente, digamos, que se sale de lo normal. Probablemente. Porque, efectivamente, como tú bien dices, ellos viven en realidad en otro mundo. Carlsen me decía, cuando yo le pregunté a Carlsen la primera vez, ahora ya ni se lo pregunto porque ya sé la respuesta, ¿no? Pero cuando le pregunté la primera vez, él tenía, no sé, 17 años o por ahí. Le dije, pero a ver, intenta explicarme cómo trabajas tú, cómo te entrenas, cuántas horas, dónde, tal. Me dice, no, es que en mi caso solo funciona así. Yo no tengo un método de entrenamiento que diga de 10 a 1 voy a estudiar aperturas y después de comer voy a estudiar finales y antes de cenar voy a estudiar combinaciones de medio juego, ¿no? Yo voy por la calle o estoy en la playa o estoy esquiando y tengo una posición en la cabeza y entonces estoy analizando mentalmente, no necesito ver las piezas para analizar y de pronto se me ocurre una idea. Claro, es otro mundo ajeno al de las personas, digamos, de carne y hueso. ¿Y se puede ser buen ajedrecista y no ser el más espabilado de la clase? Sí. Bueno, es que, vamos a ver, una cosa es que el ajedrez desarrolle la inteligencia. Eso es cierto, eso está comprobado incluso científicamente. Pero ni todas las personas muy inteligentes son buenos ajedrecistas, ni todos los ajedrecistas son muy inteligentes. Vamos a ver, si hablamos de ser uno de los mejores del mundo, entonces es muy probable que tú tengas que haber nacido con unos genes específicos. De la misma manera que si hablamos de ser un profesional de la maratón, seguramente tienes que haber nacido con unos genes específicos y además
tienes que entrenarte como un animal durante un montón de años. Si quieres ser gran maestro de ajedrez, es lo mismo. Ahora bien, si tú quieres correr de vez en cuando por la calle o por la playa o por el monte, no hace falta que tengas unos genes específicos para correr. Prácticamente cualquier persona con un mínimo de salud puede correr. Si quieres disfrutar del ajedrez de café o utilizarlo como una herramienta pedagógica, no necesitas ser muy inteligente. Cualquier persona de cualquier nivel de inteligencia lo puede hacer. ¿Y cuáles son los países en los que el ajedrez tiene más presencia a día de hoy? Bueno, sigue siendo Rusia, vamos a ver, en números para que, digamos, sea todo concreto. En este momento, entre los 100 mejores del mundo me parece que hay 22 rusos, a pesar de que en Rusia el ajedrez ya no tiene el enorme peso y apoyo oficial que tenía en la Unión Soviética, donde era más popular que el fútbol incluso, ¿no? En algunos momentos. Pero claro, después de tantos años tratándolo de ese modo, pues claro, sigue siendo bastante popular en Rusia, y además Putin ha dicho públicamente al menos 3 veces, y en una de ellas estaba yo delante, en Sochi, ha dicho que recuperar la hegemonía mundial en ajedrez es una prioridad para el deporte ruso. Seguramente esto lo dice él como una cuestión de consumo interno, es decir, si él, Putin, liga su imagen personal con el ajedrez, la está ligando con la inteligencia, y eso le conviene mucho, ¿no?, como líder de todos los rusos. Luego hay países muy peculiares, por ejemplo, yo acabo de estar en Armenia. En Armenia el ajedrez es más popular que el fútbol y es la asignatura obligatoria además para los niños de 7 a 9 años. Entonces, aunque Armenia es un país muy pequeño, el número de ajedrecistas de élite que produce, igual que Azerbaiyán o que Georgia, que es parecido, pues es muy alto, ¿no? Pero, como decía antes, España es el país que organiza más torneos, es el país donde más se está avanzando en los últimos años en el ajedrez como herramienta pedagógica. Ya hay 8 comunidades autónomas de las 17 que lo han metido en horario lectivo, y por tanto España es un país muy importante en ajedrez, y además no solo por eso. Otra cosa que el 95% de los españoles, y me quedo corto probablemente, no saben, es que el ajedrez moderno, tal como se practica hoy en todo el mundo, nació en España hace poco más de 500 años. La diferencia entre el ajedrez moderno español, entre comillas, y el que jugaban los árabes, los musulmanes cuando lo trajeron a España, es que el ajedrez arábigo no tenía ninguna figura femenina, y los españoles no solo añaden la dama, sino que la convierten en la pieza más potente del tablero en cuanto a sus movimientos, tal vez como un homenaje a la reina Isabel la Católica, que era la que reinaba en ese momento y que se sabe que tenía más poder que su marido Fernando el Católico. Y era muy aficionada. No sabemos si era aficionada, pero en las cortes posteriores, por ejemplo, en la corte de Felipe II, sí se jugaba mucho al ajedrez, y el primer campeón del mundo oficioso, considerado como tal, es un cura extremeño, que además era un eminente humanista y autor de una gramática importante, llamado Ruy López de Segura, que era muy cercano al rey Felipe II. Entonces, España, digamos, es hoy uno de los países importantes a escala mundial en el ajedrez. Bueno, por supuesto, no quiero dejar de nombrar a China, a India, a Estados Unidos y alguno más, ¿no? En Extremadura tú has dicho que otra de las características del ajedrez español es que es el que más aplicaciones terapéuticas, al que más aplicaciones terapéuticas se le está dando, o por lo menos este país es donde más se está utilizando el ajedrez como tratamiento o ayuda en ciertas terapias. En Extremadura creo que es donde lo están utilizando para el tratamiento de adicciones, de exadictos. Sí, entre otras cosas. Hay que recalcar que llevan ya más de 10 años en Extremadura convirtiéndose en la primera referencia mundial en aplicaciones sociales y terapéuticas. Lo cual es muy significativo en España, porque, como los oyentes estarán pensando, a lo largo de 10 años en la Junta de Extremadura ha habido gobiernos del Partido Popular y del PSOE, y sin embargo no se han cargado las ayudas a esas aplicaciones del ajedrez, lo cual quiere decir que funciona muy bien. Concretamente, en la rehabilitación de drogadictos es algo impresionante. Eso no me lo han contado, eso lo he visto yo.
personas cuyas funciones cognitivas estaban destrozadas por las drogas, me refiero sobre todo a memoria y a concentración, recuperan, no voy a decir que igual que antes de ser drogadictos, pero recuperan en una cantidad más que impresionante la memoria y la concentración a través de un plan de rehabilitación cognitiva basado en el ajedrez. Es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Qué pasada. Qué pasada. Y creo que José Antonio Marina estaba estudiando también la influencia del ajedrez en las funciones ejecutivas del cerebro. Una cosa en la que yo ya... José Antonio Marina tiene una hipótesis que tiene toda la lógica del mundo. Lo que no tiene José Antonio Marina es tiempo para desarrollar un estudio científico sobre eso, pero cada vez que nos vemos me dice que a ver si conseguimos ponerlo en marcha. Espero que a ver si este año o el que viene, este año ya no, el próximo a ver si lo conseguimos poner en marcha. La idea básica es la siguiente. Está ya demostrado científicamente que el ajedrez desarrolla la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Entonces, voy a hablar en términos poco científicos, pero para que me entienda todo el mundo. Si nuestro cerebro fuera un triángulo con el vértice, con uno de los vértices arriba y luego los otros dos abajo a la misma altura, las dos inteligencias que he nombrado, la cognitiva y la emocional, estarían abajo y la inteligencia ejecutiva estaría arriba. O sea, la inteligencia ejecutiva es algo que está por encima de la consciencia, es algo que nosotros sentimos que la estamos usando. Sería como la sala de máquinas de un submarino. Ajá. Entonces, en la inteligencia ejecutiva se toman decisiones basadas en los conocimientos que tenemos en la inteligencia cognitiva y en los sentimientos o sensaciones o emociones que tenemos en la inteligencia emocional. Y arriba, basándose en toda esa información, se toman decisiones. Como ya está demostrado científicamente que el ajedrez desarrolla las dos inteligencias de abajo, tiene sentido que también desarrolle la de arriba. Y entonces Marina quiere demostrar eso científicamente. Parece ser que la neurociencia también ha demostrado que durante una partida de ajedrez la neurociencia está aprovechando mucho las posibilidades del ajedrez en el estudio científico del cerebro y ha demostrado que durante una partida de ajedrez, antes de tomar una mala decisión, el cuerpo ya se pone en alerta. O sea, antes de que la conciencia sepa la decisión que vas a cometer un error o que vas a tomar una mala decisión, ya se acelera el ritmo cardíaco. Vamos a ver, hay estudios científicos, por ejemplo, hechos en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, que compararon a ajedrecistas en estado de máxima tensión con algunos deportistas olímpicos, por ejemplo, en tiro olímpico, en esgrima, en deportes, digamos, que no sean de explosión física brutal, ¿no? Sí. Y llegaron a la conclusión de que el ajedrecista en realidad consume más su sistema nervioso y sus alteraciones vitales son mayores que en esos deportes olímpicos. Esa es una de las pruebas que presentó la Federación Internacional de Ajedrez para convencer a Samaranch hacia el año 1999 de que admitiese a la Federación Internacional en el Comité Olímpico Internacional. Yo tuve la suerte de ser una de las personas a las que llamó Samaranch a su despacho en Lausana para hablar sobre esto. Y entonces, en realidad, en vez de orientarle yo a él, me orientó él a mí. O sea, me dijo cosas muy interesantes. Me dijo, mira, me enseñó un tocho de unos, 400 folios que tenía encima de la mesa. Me dice, esto es lo que me han mandado. Entonces yo cuando vi todo esto, estudios científicos y tal, le pedí a mi secretaria que bajase al archivo del COI y buscase si tenemos un documento oficial que describa qué es deporte. Y descubrí, ante mi asombro, que el Comité Olímpico no tiene ningún documento oficial que describa qué es deporte. Entonces yo me dije, bueno, mente sana en cuerpo sano. El ajedrez es justo lo que necesitamos para redondear nuestra imagen. Entonces en la siguiente asamblea del Comité Olímpico yo propuse, me decía Samaranch, propuse que aceptásemos al ajedrez y se aprobó mi propuesta y desde principios de siglo la Federación Internacional de Ajedrez forma parte del Comité Olímpico. Otra cuestión más complicada es si acabará entrando en los Juegos Olímpicos. Eso es mucho más complicado porque para meter un nuevo deporte en los Juegos hay que sacar uno antes y, en fin, nos llevaría mucho tiempo explicar todas las menudencias de eso, pero el ajedrez está dentro del Comité Olímpico Internacional. Es que una cosa que les sorprenderá a los profanos y a las profanas, y yo soy profano también, es el hecho de que el ajedrez puede llegar a ser agotador. Una partida de ajedrez puede llegar a ser
agotadora para los jugadores y puede traducirse en un cansancio físico, no solo mental. Una persona normal, esto está científicamente demostrado, si hacemos un estudio de qué partes de su cuerpo consumen cuánta energía, más o menos el cerebro medio consume entre un 20 y un 25% de la energía de todo el cuerpo, a pesar de que es pequeñísimo si lo comparamos con el resto del cuerpo. Uh-huh. El cerebro de un ajedrecista de competición o de una persona de gran actividad mental consume, lógicamente, aún más de ese 25%. No sé si será el 33% o el que sea, ¿no? Por tanto, claro, a veces cuando hablamos de físico, es que es un deporte muy físico. Bueno, pero un momento, ¿acaso el cerebro no es físico? Si le cambiamos el cerebro a Messi, ¿jugaría igual de bien al fútbol? Seguro que no. Luego, el cerebro también es físico, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto. El ejercicio mental consume una cantidad de energía brutal, y eso lo puedo decir yo en primera persona, no como ajedrecista, como periodista, o sea, como periodista, como conferenciante, como escritor. Mi trabajo es intelectual y yo veo que consumo muchísima energía. Yo, como buen vasco, tengo un gran saque cuando me pongo a comer, pero yo creo que no es porque sea vasco, sino porque consumo mucha energía por mi trabajo intelectual, y supongo que la gente que tenga un trabajo parecido al mío me dirá lo mismo, ¿no? ¿Se han hecho estudios neurológicos en los que se haya encontrado alguna diferencia perceptible en el cerebro de un ajedrecista en comparación con el cerebro de un zascandil como yo, por ejemplo? No creo que tú seas un zascandil, pero bueno. Sí, sobre todo en los últimos años. A raíz de estos adelantos tecnológicos que he mencionado al principio, resonancia magnética, funcional, magnetoencefalografía, sobre todo magnetoencefalografía, estas máquinas modernas permiten estudiar el cerebro humano con mucho más detalle que antes. Entonces, claro, los ajedrecistas se convierten en unos conejillos de indias muy atractivos para los neurólogos o para científicos que trabajen en este campo del cerebro, ¿no? Entonces, hay varios estudios, hablando en términos, digamos, que todo el mundo me entienda. Hay, por ejemplo, un estudio, creo que es chino, que demuestra que los ajedrecistas de alta competición desarrollan más que las personas, entre comillas, normales, o el resto de las personas, partes del cerebro que otras personas casi no usan, o que usan muy poco. Esto lo saben porque en la máquina se encienden partes del cerebro cuando se están usando. Entonces, llegaron a esa conclusión después de estudiar a un grupo bastante grande de ajedrecistas, ¿no? De manera que sí, hay diferencias funcionales entre cómo funciona el cerebro de un ajedrecista y el de otra persona. ¿Y en lo social se percibe algún patrón que se repita entre los ajedrecistas? Por ejemplo, en el caso de Bobby Fischer las capacidades sociales las tenía bastante atrofiadas. Pero bueno, claro, hemos hablado de que es una persona con unas peculiaridades que nada tienen que ver con el mundo del ajedrez en general. Vamos a ver. Unamuno dijo una frase que parece muy contundente, ¿no? Dice, el ajedrez desarrolla la inteligencia para jugar al ajedrez. Uh-huh. Pero si tú lees los artículos y la biografía de Unamuno, comprendes por qué dijo eso. Unamuno, en primer lugar, conoció a auténticos fanáticos del ajedrez. Y además, él mismo tuvo miedo de convertirse en un fanático. Y llegó, digamos, a renegar del ajedrez porque tenía miedo de perder, de abandonar, digamos, su carrera intelectual por culpa del ajedrez, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que si en tu vida solo hay ajedrez, no tienes dónde transferir lo que te enseña el ajedrez. Por tanto, si alguien es un fanático del ajedrez, es probable que en otros aspectos de su vida no destaque especialmente porque está obsesionado con el ajedrez. Pero eso es una minoría muy pequeña. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la aplicación del ajedrez como herramienta educativa en los niños, en los colegios, los estudios científicos indican todo lo contrario. Los alumnos con quienes se utiliza el ajedrez como herramienta pedagógica desarrollan más su inteligencia que los otros en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional, y obtienen mejores rendimientos académicos, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora, que es precisamente donde el famoso informe PISA indica que los niños españoles en su conjunto, como media aritmética, están más flojos, ¿no? O
O sea, que sería interesante estudiar, trasladar aquí lo que hacen en Armenia, que es que el ajedrez sea una asignatura obligatoria o cuanto menos optativa, pero que esté esa posibilidad, ¿no? De que el niño... Bueno, aquí hay matices. Vamos a ver. Yo no soy partidario de que desde un principio se haga lo que se está haciendo en Armenia. Más bien soy partidario de que se haga lo que se está haciendo en Cataluña, Andalucía, Canarias y Aragón, que es, en principio, utilizar el ajedrez de forma transversal, por ejemplo, en inteligencia emocional, o interdisciplinar. Eso quiere decir utilizarlo en clase de matemáticas o de lengua o de historia o de idioma extranjero. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque una gran parte de las matemáticas, geometría, aritmética, álgebra, se puede explicar de una manera muy amena y muy eficaz a través del ajedrez. O porque, como el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada, tú puedes explicar la historia universal en paralelo con la historia del ajedrez. En un colegio donde los niños están acostumbrados a jugar al ajedrez, van a estar mucho más atentos en clase de historia si el profesor mezcla las dos cosas, ¿no? Es decir, de esa manera tú no estás quitándole una hora a nadie ni a nada, lo cual es muy importante, porque si no, al director del centro le causas un problema, aunque esté convencido de que el ajedrez es una herramienta pedagógica maravillosa, pero la pregunta del millón es, vale, ¿y qué quito yo ahora del currículo para meter ajedrez en su lugar? Si lo haces de esta manera que yo digo, lo que sí suele ocurrir es que al cabo de 1 o 2 cursos están muy contentos y entonces deciden que el ajedrez tenga su propia hora. Pero es que además esto te permite empezar desde infantil, desde los niños de 2 a 5 años, y los que nos están escuchando estarán pensando ahora mismo, ya lo estoy viendo, ¿no? Este Leoncho está tan loco por el ajedrez que pretende que los niños de 2 o 3 años jueguen partidas de ajedrez. No estoy loco, creo, y no pretendo eso. Pero sí afirmo, pero lo digo de manera muy contundente porque lo tengo muy visto ya. El ajedrez es una magnífica herramienta para transmitir los valores apropiados a esa edad con tableros gigantes en el suelo, mezclados con música. Los niños hacen de piezas, no aprenden a jugar una partida entera, pero se mueven por el tablero como si fueran piezas. Y eso te permite, en manos de un especialista en esas edades, te permite desarrollar funciones, valores y habilidades tan importantes como psicomotricidad, lateralidad, memoria, atención, concentración, respeto por las normas, respeto por el compañero, control del primer impulso, que es importantísimo a esa edad, horizontal, vertical, diagonal, pensamiento lógico elemental. Es decir, los docentes profesionales especialistas en infantil me han dicho que, aparte de la música, que está mezclada con esos métodos, no conocen ninguna otra herramienta educativa tan eficaz como el ajedrez a esa edad. ¿Qué crees que te ha aportado a ti el ajedrez en lo personal, no ya en lo profesional, que evidentemente para ti es trabajo, ni en lo deportivo? Tú has jugado durante mucho tiempo y estuviste a punto de ser maestro, pero en lo personal, ¿qué es lo que crees del Leoncho de hoy? ¿Qué crees que te ha dado el ajedrez? Si cuento todo, esta entrevista sería eterna, o mejor dicho, esta respuesta ya sería eterna. Así que voy a intentar ser muy sintético, para eso he sido periodista de radio muchos años, ¿no? A ver, autocrítica. Un ajedrecista, como pierde con frecuencia, sea cual sea su nivel, nada más perder, después de felicitar al vencedor, no puede echar la culpa de su derrota ni al árbitro, ni a que está lloviendo. O sea, las excusas del fútbol en ajedrez no valen. Uh-huh. Si tú me acabas de ganar una partida, es que al menos hoy tú has jugado mejor que yo. Por tanto, yo me voy a mi casa o a mi hotel pensando, ¿por qué me ha ganado hoy Alex? ¿En dónde me he equivocado? ¿Qué tengo que hacer la próxima vez para no cometer el mismo tipo de error? Es decir, como eso lo hago con frecuencia, estoy automatizando en mi cerebro la autocrítica. Entonces, eso es totalmente transferible a mi vida normal. En mi vida normal, cuando algo me sale mal o he cometido un error, estoy automáticamente, no tengo que pensar, ahora me voy a poner autocrítico, sino que soy autocrítico automáticamente, ¿no? Uh-huh. Podríamos destacar también la resistencia, la tolerancia a la frustración. Es decir, pierdes, pero mañana hay que volver a jugar. Te caes, pero hay que levantarse. Eso es transferible a la vida real. Tener una visión global. A mí me puede gustar mucho más atacar que defender,
Pero si yo estoy atacando por el flanco derecho del tablero y me están atacando por el izquierdo, yo tengo que tener una visión global del tablero, porque si solo pienso en mi ataque voy a perder la partida seguro. Tengo que saber cuándo es prioritaria la defensa. Y si tengo que hacer 7 jugadas defensivas seguidas, me fastidio y ya atacaré cuando pueda. Todo esto te da una visión de tus problemas, de las situaciones de la vida normal, mucho más global, más fría, más racional. Aprendes a que lo que hay en el tablero no es lo que a ti te gustaría que hubiese, sino lo que hay de verdad. Uh-huh. Y tus decisiones tienen que ser acordes con lo que realmente hay, no con lo que a ti te gustaría que hubiese, ¿no? Tú viendo a alguien jugar al ajedrez, puedes extraer rasgos de su personalidad, puedes intuir cómo es esa persona o adelantarte un poco a lo que te vas a encontrar después si la conoces. Sí, pero con un riesgo. Porque a veces el estilo de juego corresponde al carácter, pero muchas veces es justo lo contrario. El ajedrez sirve para desahogar, para sublimar lo que no está en la vida real. Hoy mismo, aquí, en el Mundial Sub-12, acabo de conocer a 2 gemelos canarios de Gran Canaria, muy buenos jugadores para la edad que tienen, 12 años, y resulta que, a pesar de ser gemelos, su estilo de juego es totalmente opuesto. Uno es muy agresivo, arriesga mucho, y el otro es muy prudente y arriesga muy poco. Pero además resulta que el que arriesga mucho, en su vida normal es muy meticuloso y en realidad muy planificador y no es amante de los riesgos. Ajá. Y viceversa con el otro. Con lo cual, en esos casos de estos 2 gemelos canarios, está claro que el ajedrez le sirve para desahogar lo que no son como personas, ¿no? Hemos hablado de Karpov, de Kasparov, de Fischer, de Magnus Carlsen. ¿Y las ajedrecistas? ¿Las mujeres que juegan al ajedrez? Bueno, porque a verlas haylas. Esto nos da para una conferencia, así que voy a intentar ser muy sintético. El gran misterio del ajedrez es por qué hay solo una mujer entre los 100 mejores del mundo. Porque, claro, en el ajedrez la fuerza física no sirve para nada. La resistencia sí, pero la fuerza bruta para nada. Entonces, ¿por qué? Entonces, las dos ideas básicas serían o educación u hormonas. ¿Por qué digo hormonas? Porque hasta la pubertad el número de niños y niñas que juegan al ajedrez es muy similar. Sin embargo, cuando llega la pubertad, la inmensa mayoría de las niñas huyen despavoridas del ajedrez y, sin embargo, la inmensa mayoría de los niños sigue jugando. Yo creo que de esas 2 cosas la que prima es la educación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países del mundo el ajedrez tiene una especie de etiqueta de masculinidad. Es casi tan raro regalarle una muñeca a un niño como un juego de ajedrez a una niña. Entonces, como las niñas tienen de alguna manera asumido que el ajedrez es para los chicos, pues muchas desisten del ajedrez cuando llegan a la adolescencia. Si todas las niñas del mundo estuvieran educadas como las famosas hermanas Polgar, 3 hermanas húngaras, que bueno, fueron buenísimas jugadoras las 3, y la pequeña ha sido la única mujer en la historia del ajedrez que ha estado entre los 10 mejores del mundo, pero ellas nunca fueron al colegio, porque sus padres, ambos pedagogos profesionales, las educaron en casa con el ajedrez como una asignatura más. Entonces, si todas las niñas del mundo fueran educadas como las hermanas Polgar, ellas también tuvieron pubertad y estrógenos y hormonas femeninas, pero no dejaron de jugar. Por tanto, bueno, como decíamos antes, hasta que no sepamos todo sobre el cerebro humano, no podremos saber si los cerebros masculinos y femeninos son distintos desde el nacimiento y qué tan distintos son y en qué, pero podemos acercarnos a establecer hipótesis, ¿no? ¿Has tratado con las hermanas Polgar tú? Sí, muchísimo. ¿Y cómo? Las conozco desde que eran niñas, a las 3. ¿Cómo son? Más que nada, precisamente porque tú dices que se han criado de una forma un poco peculiar. Bueno, esto es muy interesante, porque, vamos a ver, cuando alguien escucha lo que yo acabo de contar de las hermanas Polgar, lo primero que piensa es, bueno, estos deben ser monstruitos que lo único que saben hacer es jugar al ajedrez y nada más, ¿no? Pero no,
si estuvieran aquí con nosotros y las pusiéramos un micrófono, ahora ya son madres de familia, son adultas, pero son personas extravertidas, elegantes en su manera de vestir, simpáticas, muy cultas, hablan varios idiomas cada una, han viajado muchísimo. Yo creo que hay dos claves en esto, ¿no? Una, precisamente que han viajado muchísimo. Para mí, desde niñas han viajado muchísimo. Para mí, viajar es la mejor escuela de vida. Yo he visitado, la última vez que hice la cuenta, creo que son 99 países y creo que es la mejor manera de aprender. Y los padres tuvieron la precaución, a pesar de que no iban al colegio más que para los exámenes, por las tardes abrían las puertas de su casa en Budapest a tanto adultos como niños para que fueran a su casa, bien fuera a jugar al ajedrez o a cualquier otra cosa con sus hijas, o bien, digamos, a tener vida social. Entonces, eso hizo que las niñas no fueran monstruitos que solamente supieran hacer bien una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que el ajedrez sea más conocido en nuestro país? ¿Nos hace falta un Nadal o un Alonso? Bueno, hay dos caminos para eso. El que tú acabas de citar es el más directo. Efectivamente, un Rafa Nadal del ajedrez pues sería un bombazo. De momento no lo veo. Tenemos un par de chavales que podrían llegar a ser muy buenos, pero son todavía muy pequeños y tienen que pasar muchas cosas para que eso ocurra. O sea que de momento vamos a olvidarnos de eso. Pero hay otro camino que es mucho más seguro y además yo creo que es el que va a ocurrir. En este momento ya hay 8 de las 17 comunidades autónomas que han metido el ajedrez en horario lectivo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? De esa manera, el 100% de los alumnos de esas comunidades autónomas van a ser alfabetizados en ajedrez. Con que solamente el 5% de ese 100% quieran jugar, quieran competir, ya vamos a tener un disparo en el número de jugadores tremendo. Entonces, bueno, con un poco de suerte, por un lado, y si, en fin, la Federación Española y los encargados de captar talentos y de cuidarlos bien hacen bien su trabajo, pues, en fin, estadísticamente creo que lo normal es que acabemos teniendo el Rafa Nadal del ajedrez. Pero es que además, yo creo que hay otra vía que se nos olvida a veces, ¿no? El otro 95% de esos niños alfabetizados en ajedrez, que no van a volver a tocar un tablero en el resto de su vida. Bueno, por pura estadística, muchos de ellos ocuparán posiciones de influencia en la sociedad. Serán alcaldes o directores de empresas o jefes de mercadotecnia de una empresa o periodistas o directores de colegio o simplemente madres y padres cuyo recuerdo del ajedrez probablemente será muy positivo. Y, por tanto, conseguir apoyo del ajedrez, conseguir patrocinios, apoyo de la prensa, etcétera, va a ser mucho menos difícil que ahora. Entonces, yo creo que a medio plazo España se va a convertir en una potencia mundial también en lo deportivo, no solamente en lo educativo o en lo terapéutico o en lo organizativo, el ajedrez, ¿no? León, yo una duda que no quiero que se me quede en el camino. El ajedrez evoluciona y con esto quiero decir, hemos hablado de que ahora mismo el número 1 es Magnus Carlsen. Imaginemos que Bobby Fischer en su mejor momento resucita y lo ponemos a jugar contra Magnus Carlsen. ¿Qué pasaría? Pues primero, después de resucitarlo, tendríamos que darle un tiempo generoso, por lo menos un año a Fischer. Si nos remontamos a Capablanca, que era el campeón del mundo hace 100 años, entonces habría que darle por lo menos 2 años para que se ponga al día en lo que ha evolucionado la técnica. Porque claro, Fischer no utilizó nunca computadoras. Los programas de ajedrez hoy calculan millones de jugadas por segundo. El mejor ajedrecista del mundo desde hace ya unos 12 años no es un ser humano, es una máquina. Por tanto, los ajedrecistas, incluso los aficionados, los niños que están aquí en Santiago jugando el Mundial sub-8, sub-10, sub-12, están todo el puñetero día entrenándose con máquinas. Entonces, claro, naturalmente que ha evolucionado, sobre todo en los últimos 25 años, el ajedrez ha cambiado muchísimo. Y por eso cuando me preguntan ¿quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Digo, mira, es imposible contestar de manera objetiva esa pregunta, porque en términos absolutos, el mejor jugador de todos los tiempos, sin duda alguna, es el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, pero no solo porque utiliza las computadoras para entrenarse cada día, sino porque Magnus Carlsen ha estudiado en profundidad las mejores partidas de todos los anteriores campeones del mundo desde el siglo XIX.
Por tanto, claro, él juega mejor que Capablanca hace 100 años. Ahora bien, si me cambias la pregunta y me dices, ¿quién tiene más talento, Carlsen o Capablanca? Pues ahí me has pillado, porque no tenemos un termómetro que mida el talento y seguro que Capablanca era un genio hace 100 años, no tengo la menor duda, pero su talento era mayor que el de Carlsen y yo qué sé. Ya, o sea que eso, Fischer en su mejor momento, Kasparov en su mejor momento, ahora mismo no tendrían nada que hacer contra Magnus Perderían Carlsen. con Carlsen porque les faltaría la técnica, salvo que dispusieran del tiempo suficiente para ponerse al día. Me ha dado mucho miedo eso de que ya lo había escuchado, que un ordenador, o sea, un ser humano ya no tiene nada que hacer contra un ordenador en una partida de ajedrez. Es una cosa muy concretita y una tontería, pero a mí esas cosas me dan miedo. Ese miedo tuyo estoy seguro de que está compartido por una gran parte de nuestros escuchantes. De hecho, por eso tuvieron tanto éxito mis crónicas sobre el enfrentamiento Kasparov contra Deep Blue, la famosa máquina de IBM, ¿no? Que fue primera página en El País varias veces y, bueno, no solo en El País, quiero decir, se colapsaron las líneas de Internet en el mundo porque estaban dándose las partidas en directo. Pero, en fin, voy a consolaros a todos los que tenéis miedo. La belleza en ajedrez casi siempre es hija del error. Es decir, tú y yo estamos jugando, yo cometo un error y tú encuentras una combinación muy bella que castiga mi error. Y eso es lo que produce una partida preciosa. Bien, si tú y yo fuéramos máquinas en lugar de humanos, como nuestro juego está ya cerca de la perfección, nuestros errores son casi imperceptibles para un humano. Nuestras partidas como máquinas pueden ser muy interesantes técnicamente para un gran maestro, pero es muy difícil que creemos belleza como un aficionado entiende la belleza en ajedrez. Por tanto, la belleza en ajedrez será casi privativa o exclusiva del ser humano siempre, aunque las máquinas jueguen mucho mejor que los humanos. Bueno, me parece un final precioso, Leoncho. Tienes la agenda apretadísima, no quiero robarte más tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer dar una entrevista como esta a alguien que se la ha preparado muy bien, cosa que por desgracia no ocurre siempre, así que te lo agradezco también. Oh, qué bonito, muchas gracias. Pues más bonito es que me lo digas a mí, que soy un ignorante, Leoncho, que no sé ni... Vamos, o sea, echamos ahora una partida y no sé ni avanzarte con el peón. Pero creo que hemos demostrado, Alex, entre los dos, que el ajedrez es fascinante incluso para quien ni siquiera sepa mover un peón. Doy fe, es así. Gracias, Leoncho. Encantado. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas. Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 € al mes, invitándome un café, vaya. Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción premium, escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter en @LQTDRadio, en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo y que puedes escribirme a alex@loquetudigas.es. Gracias y adiós.